Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento 7 a las 7. Nada, los que no me conocéis, es un programa que me he inventado para poder hablar con mis amigos de las temáticas que me gustan. Y ya está. Hoy, bueno, yo para cada temática me hago un disfraz acorde. Entonces, como hoy vamos a hablar del teatro, me he puesto mi telón rojo, tengo no sé, voy a dirigir alguna obra o algo, así que estoy súper emocionada. Nada, deciros que algunos nos están viendo por YouTube y otros mi página de Facebook. Siempre digo que por favor suscribiros, si estáis en YouTube, es suscribirse a mi canal, es darle el suscribir, no pasa nada, y mi página de Facebook un like y ya está, y me hacéis feliz. Así que nada, bueno, hoy estamos con Loles Moreno y Begoña Tenés, tengo mucha ganas de hablar con ellas, son actrices y nada, hoy nos van un poco a contar sus experiencias y todo, ¿vale? Así que vamos con ellas. Chicas, hola. Antes de ver esto. Hola Nuria, hola Begoña. ¿Qué tal? Hola Loles, hola Nuria. Hola, qué emoción. Qué emoción, de verdad. A ver, yo soy una amante, me conocéis, soy una amante de todo lo que es las artes, el ballet, el teatro y todo. Entonces, para mí, esto es un lujo teneros aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias. Antes de nada, me gustaría que cada una, Lole, si quieres empezamos contigo, un poco nos cuentes cómo empezaste en este mundo del teatro y dónde te encuentras ahora mismo. Bueno, yo primero quiero darte las gracias por haberme invitado a tu programa. Que sepas que te veo todas las tardes. Lo sé, eres mi fan número uno. Tú y mi padre, sois fans que están ahí todos los días. Pues estoy bien. Al principio, pues con bastante miedo. Primero porque yo ya estoy en una de esas franjas con riesgo. Luego por mi familia y, bueno, por el mundo entero, porque yo soy así. Pero ahora ya, pues un poco más tranquila, aceptando la situación, que prácticamente pues esto es impensable y que cambia todo lo establecido, pero quiero pensar que algo bueno nos va a traer. Seguro. Y nada, con mis hijos y mis nietos a 30 metros y sin poder abrazarlos. Y me pego unas lloradas, bueno. Ya, bueno, pues nada. Begoña, ¿tú qué tal? ¿Tú qué tal estás viviendo este, aislamiento, confinamiento que ya está casi a punto de finalizar? Ya se va haciendo más llevadero porque ya podemos salir un poquito y tal. La verdad es que lo llevo muy bien, yo tengo 2 niños, tengo mellizos de 10 años y sabes, creo que nunca los había disfrutado tanto como ahora. O sea, estoy disfrutando muchísimo de mis hijos y a mí me gusta estar en casa. Me gusta mucho mi casa, me gusta estar en casa y me gusta estar con mis hijos. Entonces eso hace que todo... Bueno, la cosa se está alargando un poquito de más. Ya está bien la broma también, ¿eh? Ya. Pero bueno, ha sido un regalazo. Sí, para los niños se está alargando mucho y ya no lo llevan tan bien como lo llevaban al principio. Cada vez cuesta más que estén motivados en casa, que se motiven para hacer las tareas del cole y además el calor en ese sentido no ayuda mucho, ¿no? Sí, cuando hace calor... La primavera es maravillosa para estar en la calle, ¿no? Entonces, digamos que se está haciendo un poquito largo ya, pero bien. Pero bien. Pues nada, cuéntanos un poquito sé que eres la directora, ¿no?, del Teatro Municipal del Ayuntamiento de Petrer y también trabajas en la aula de teatro de la Universidad de Alicante. Cuéntanos un poco de ese proyecto y de un poco de Loles, de cómo, porque sé que de Loles tú empezaste hace poco, ¿no? ¿Qué tipo de clases de teatro? Bueno, yo he conocido a Loles, la conocía como actriz, antes de ser su compañera en el aula de teatro, la conocía como actriz, de verla sobre todo en cortos y además coincidimos, yo no me acordaba, pero luego ya me lo recordó, coincidimos en una grabación de un videoclip de un grupo de música en el que las dos participamos, colaboramos, hace ya unos cuantos añitos, de esto como 11 o 12 años. Y aparte yo la había visto en cortos y siempre me había llamado la atención, me gustaba mucho cómo lo hacía y eso.
Luego la he conocido personalmente cuando hemos empezado el curso en el aula de teatro de la Universidad Permanente, de la Universidad de Alicante. Eso fue ya entrado noviembre, creo, ¿no, Loles? Empezamos el curso tarde este año. Sí, principio de noviembre. Y bueno, pues Loles, desde el primer momento, Ay, es una mujer bastante transparente. Eso me gusta porque yo también soy así, ¿no? Y para mí, yo empatizo especialmente con la gente que muestra cómo es, ¿no? No quiere decir que te abra el corazón desde el primer momento, y eso quiere decir que son personas que no tienen dobleces, ¿no? Ella creo que es así, y desde el primer momento eso hace que todo sea fácil con ella, ¿no? Es una persona que pone muy, muy fácil todo. Trabajar con ella es, aparte de muy agradable, un lujo, es muy fácil. Luego es muy buena actriz y te hace todo lo que quieres, o sea, todo lo que le pido. Ella siempre está dispuesta. Además, esto es por parte de todos, ¿no? De ella y de sus compañeros, con muchas ganas de aprender y de evolucionar. Bueno, es que me he encontrado con un grupazo, la verdad. Me he encontrado con un grupazo. Qué lujo. Pues ahora y especialmente Loles es una teatrera de esas, como la palabra es teatrera, que implica muchas cosas, ¿no? Teatrera es que lo vive, es que lo siente, es que está ahí para todo. Sí, he visto varios clips y es de verdad que es total. Begoña, cuéntanos un poco cuándo empieza tú, porque sé que tú eres actriz y llevas muchos años en ese sector. ¿Cuándo empieza tu pasión? Siempre me gusta saber cuándo nace esa pasión, cuándo empezaste con el teatro y un poco tu trayectoria de los proyectos que has hecho. Pues esto me viene de cuna, porque mis padres eran teatreros. Bueno, mi padre lo sigue siendo, mi madre ya no está, pero lo fue hasta el último día, y me he criado con el teatro, ¿vale? Mis padres eran actores amateurs y directores. O sea, mi padre ha sido director, ahora más que actor es director, sigue dirigiendo obras de teatro con sus 78 años. Desde pequeña en casa era lo que había. Mis padres iban a ensayar por la noche y al día siguiente, yo me quedaba con mis abuelos, y al día siguiente, durante la comida, de lo que se hablaba era de teatro. Yo parece ser que me lo recordaba mucho mi madre después. Yo me quejaba mucho de eso, de que en casa no se hablaba de otra cosa. Luego mi madre me decía, ay, tanto que te quejabas. Luego había muchos libros en casa, pero casi todos eran de teatro. O sea, bueno, quiero decirlo, mamé. Empecé a hacer teatro en el cole y a partir de los 14 años empecé en el instituto y en una compañía de teatro amateur que había en Petrer, Arenal, y desde entonces no he dejado de hacer teatro. Pero no me planteé la profesionalidad hasta que tuve 29 años. Hice otra carrera, estudié relaciones laborales, trabajaba en una asesoría, tenía un trabajo maravilloso de estos que todo el mundo sueña, con mis 14 pagas al año y un buen sueldo y muy bien valorada y todo eso, una empresa maravillosa. Y a los 29 años dejé todo eso para irme a Madrid a estudiar arte dramático y a cambiar de vida. Claro, la pasión es siempre lo primero. Loles, también quiero preguntarte a ti, porque sé que también un poco esa trayectoria, a lo mejor tuviste esa pasión de pequeña, pero empezaste solo más mayor. Sí, yo, como diría Serrat, paso a paso y golpe a golpe, todavía sigo aprendiendo. A mí me prejubilaron a los 52 años de la compañía telefónica donde trabajaba y me encontré que tenía tiempo y ganas de hacer cosas. Y entonces la Universidad Permanente, creo que el año anterior había empezado con la Universidad de Alicante, había empezado con la Universidad Permanente, que es una universidad para mayores de 50 años. Pues nada, allí fui, hice arte, informática, historia, inteligencia emocional, bueno, todo me venía bien, de verdad. Y además pues me relacionaba con la gente, que como dice Begoña, a mí me gusta y lo llevo en mi personalidad. Y allí salió un cursillo de cómo ser actor en 50 horas y no morir en el intento. Nos matriculamos, ahí empezamos,
te puedo decir que de aquel empiece que sería 2001-2002, todavía en el grupo ahora de la Universidad Permanente estamos 5, que si me permites las voy a nombrar porque son... Claro que sí. Pues está Pilar, está Eti, está Lucía, Candy y yo. Todavía, después de 20 años casi, Wow. seguimos juntas. Luego yo tuve otra trayectoria porque me llamó el director del Teatro Clásico de la Universidad, Andrés Vinaches, y con él hice varios montajes que lo llevamos incluso a Portugal, bueno, pues a Málaga, Tarragona, Madrid. Eso la universidad entonces lo movía y nos llevaba a unos hoteles y unos sitios estupendos, algo que ahora ya es impensable. Ahí hice, no quiero que se me olvide, pues hice Electra, Efigenia en Áulide, donde hice de Clitemnestra, Séudolo, Las Fortunas de Andrómeda, y no quiero que se me olvide también que trabajamos ya volví a la Universidad Permanente por un problema, porque una hija mía tuvo mellizos, andaba sola y yo estaba comprometida con esa historia también, y dejé la universidad, que es muy seria, o sea, te comprometes en septiembre y tienes que estar hasta el año siguiente o hasta que haya bolos dispuesta para salir. En aquella época se ganaron premios, era muy brillante el Teatro Clásico de Alicante. Y luego pues trabajé con Iván Jiménez, hicimos un montaje de contextos de Alfredo Sanzol, y luego el Pascual Carbonell, que es el que ha estado también muchos años con nosotros y que todas le tenemos mucho cariño. Hicimos Caídos del cielo, de Paloma Pedrero, una obra, pues ahí hice de mendiga, de una medio mendiga, una inmigrante, con mi pañuelico y todo, bien. Y el último montaje ha sido Los figurantes, de José Sánchez Sanistierra con Elizabeth Sobol. Y ahora, pues ya yo te digo mi proyecto y Begoña supongo que ya tiene muchos más. Yo también estoy en el grupo de teatro de San Vicente, el grupo Respect. Y el año pasado pues ya hice con ellos un montaje de Mis queridos hijos, que fue, bueno, una obra de esas de antes, de hora y media, de pum, 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 con mucho dramatismo. Bueno, me encantó. No paras, vale, imparable, me encanta. Y este año pues estamos preparando Gente que habla sola, que es un texto de Juan Luis Mira, que son monólogos donde estamos, creo que somos 14, ¿verdad, Begoña? 14 compañeros, y cada uno tenemos nuestros monólogos súper bonitos y súper bien dirigidos por Begoña, pero estamos montándolos. Pues y luego, pues eso, lo que ya dice, he hecho cortos, he hecho una veintena de cortos, he hecho sketches, he hecho videoclips, algún programa de televisión, bueno, los años que ya tengo, que ya no me dejo, vamos, ya hasta que pueda y arrastrándome en silla de ruedas yo haré teatro. Claro que sí. Pues mi pregunta ahora, Begoña, que alguien que empieza, es decir, a lo mejor tus alumnos ahora es gente que ha trabajado en el teatro, lo ha dejado y ha vuelto, como pasa como en mis clases de ballet, que somos ballet de adultos, pero hay algunas personas que empiezan de cero y hay otras que, como yo, llevaba toda la vida bailando, lo dejé y he vuelto. ¿Hay una diferencia en eso? ¿Cualquier persona puede actuar? No sé, hay que tener ese tipo de personalidad. No, cualquier persona puede actuar, no, por supuesto. Solamente tienes que tener las ganas y ya está, simplemente las ganas. Y luego, bueno, pues hay una parte que tiene que ver con, pues con el que se te da mejor o se te da peor cada cosa que haces, ¿no? Llámalo talento o llámalo como quieras, pero lo importante son las ganas. Si tienes ganas, luego lo demás se aprende. El talento no se aprende, pero con trabajo y con un poquito de técnica para adelante. Y luego, pues sí, lo que tú dices, hay de todo. Hay gente, sobre todo a esta edad, como Loles, que Loles no es tan mayor, ¿eh? No. No es tan mayor. No es tan mayor. Tenemos compañeras más mayores. Tenemos compañeras más mayores. Sí, claro. Sí. Pues hay de todo, ¿verdad, Loles? Hay gente hay compañeros que han estado en otros sitios haciendo teatro y luego han venido aquí, y algunos que han empezado directamente aquí, no este año, pero sí en otros años. Y yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que el teatro, si te engancha para siempre. Sí, y lo que pasa es que a lo mejor hay momentos de tu vida que no tienes la posibilidad
por logística o lo que sea, por motivos personales, a veces no tienes la posibilidad de mantenerte en el teatro, pero si te ha picado el bicho, eso es como el virus, se queda ahí para siempre, ¿sabes? Entonces, al final lo terminas retomando, ¿no? Ya, sí. Y ahí tú animarías, es decir, tú animarías a personas, yo me apunto mañana al teatro. Claro, por supuesto, sí. Pero por supuestísimo, siempre. Pues mira, el teatro, hacer teatro es dejarte sorprender. Sí. Y si tienes ganas de dejarte sorprender, de hacer algo diferente, apúntate a teatro, eso seguro. Oye, yo me veo borrosa. Te veo borrosa. Te voy a decir ahora que te veo borrosa. Yo creía, ya he perdido la vista, pero como a Loles la veía bien... Sí, yo también te veo borrosa, sí. Te veo un poco borrosa. Pero no sé por qué, no he tocado nada, simplemente de repente está... Sí, bueno, te veo pero un poco borrosa, pero como yo estoy cegata, veo todo borrosa, te veo perfecta. Vale. No sé cómo arreglarlo. No sé cómo... Ay, no te vayas, Begoña. No, bueno, ya está. Era un intento de arreglarlo, pero bueno, pues no sé qué ha pasado, lo sé. No, también quería preguntaros si ahora con todo este tema que hemos estado confinados, ¿cómo estáis viviendo? ¿Cómo habéis seguido? No sé si habéis podido seguir con los proyectos que teníais, las obras. ¿Y cómo veis el futuro del teatro? Porque sé que como en todas las áreas va a cambiar nuestra vida. ¿Cómo lo veis? ¿Les hablas tú o yo? Mira, sí. Yo lo que sí que tengo ilusión en decir, que ya lo has dicho tú, pero es para animar a las personas mayores, que sobre todo a los hombres, porque siempre estamos escasos de hombres y además que esto es siempre positivo, es una terapia, nos hace superar inseguridades, nos da confianza y sobre todo lo bien que lo pasamos y lo que disfrutamos. Y quiero hacer un guiño a la entrevista que hiciste a Irra García, que me encantó. Y él, si te acuerdas, hablaba de los miedos y decía que cuando tenemos miedos, pues que tenemos dos formas de combatirlo. Una es comprando y otra comiendo. Entonces yo, con tu permiso, quiero apuntar una tercera, haciendo teatro, que ni engorda ni Claro que sí. Y Begoña ya, pues, ¿cómo lo ves tú de cara a esto? Eso, yo qué sé, esto es futuro. No sé si mira, en los teatreros estamos acostumbrados, los artistas en general, estamos acostumbrados a la incertidumbre, estamos entrenados para la incertidumbre. Yo me he dado cuenta en este tiempo de confinamiento que lo llevo mejor y otros compañeros también que otras personas de otras profesiones porque realmente estamos entrenados. O sea, para mí la vida es normalmente no, es siempre incertidumbre. No sé qué va a ser de mi vida dentro de un mes o de 2 meses, no te digo más. Entonces, estoy tan entrenada, estamos todos tan entrenados, no sé si voy a llegar a fin de mes, el mes que viene, o a lo mejor hay veces que dices, venga, tengo 3 meses asegurados, pero dentro de 4, no sé. Esta incertidumbre forma parte de nuestro plan de vida, porque trabajar en esto es una manera de vivir, es una profesión diferente por eso, porque porque es una manera de vida, una forma de vida, más que una profesión. Entonces, en ese sentido estamos como siempre, profesionalmente hablando. Tienen que cambiar algunas cosas, pero se trata de reinventarse, que es algo que también estamos haciendo siempre nosotros. Yo hace 5 años estrené una obra de teatro que sigo haciendo todavía con un compañero por las casas. Actuamos por las casas, o sea, tú nos contratas y vamos a tu casa a actuar para tus amigos. ¡Qué bueno! Cuéntame de eso, me encanta. Claro, sí, bueno, pues cuando quieras. ¿Por qué? Porque hubo un momento que dijimos, si Mahoma no va a la montaña, pues llevémosle la montaña a Mahoma. Y no sé, nos reinventamos. Y cada temporada, porque para nosotros la vida no va por años, va por temporadas, cada temporada estás pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Qué toca?
¿Cómo puedo completar esto que tengo? Porque, a ver, voy a dar clases aquí, pero ¿cómo completo esto? Bueno, pues me voy a montar un espectáculo de pequeño formato para moverlo yo sola. Siempre estamos así. Entonces, no cambia tanto para nosotros. Pero el panorama está muy difícil, muy, muy difícil, porque el que tiene un bar lo va a pasar mal, lo está pasando mal y lo va a pasar mal, pero abre la persiana y aunque sea al 30% de su terraza, empezará a vender algo enseguida. Nosotros tenemos para mucho. No solo porque la gente puede ir a los teatros, sino porque la gente se atreva a ir a los teatros. Psicológicamente esté preparada para ir a los teatros. De momento hemos demostrado, yo creo, que lo nuestro es necesario, es un bien de primera necesidad. A ver si eso también ayuda, ¿no? Y en cuanto a nuestro proyecto, pues de gente que habla sola, está un poco, bueno, tenemos nueva fecha de estreno, no está en el aire. Mentira, no está en el aire. Estrenamos y vamos a estrenar en junio y ahora vamos a estrenar el 23 de octubre en la Universidad de Alicante. Tenemos algún bolo por ahí, un bolo en Elda el 19 de noviembre. En Arniches, ¿no? En el Teatro Arniches también. Sí, el de Arniches ahora está en el aire porque tenemos que tener nueva fecha. ¿Podrá ser? ¿No podrá ser? Esperemos que sí. Pero claro, ahora mismo el futuro es casi a 2 semanas vista, que es cuando el presidente hace la rueda de prensa para decirnos lo que hay, ¿no? Claro. Bueno, pero la cosa es que nos animemos todos, lo que dices tú, es quitarnos el miedo y tenemos que apoyar a las artes, sí o sí. Claro, yo entiendo que la situación de los profesionales, en este caso también Begoña, es diferente, porque vives de ello, porque es tu futuro, por tus hijos y tu manera de vivir, tu modus operandi en la vida. Nosotros, digo un hobby y yo no lo considero un hobby porque para mí es un trabajo, pero esa situación no la tenemos. Que sí, que nos gusta hacer bolos, que nos gusta subir al escenario más que un tonto, pero más que un tonto un lápiz. Pero esa situación de la angustia de cómo va, y la verdad es que la cultura siempre ha tenido muchos problemas y no creo que ahora se los solucionen todos. Esperemos, tengamos fe. Begoña. No. Yo creo que sí. Yo creo que de eso vamos a salir diferentes de algún modo y creo que vamos a poder apreciar las cosas que no lo material. Yo creo que para mí, por lo menos en esta situación, yo lo comentaba ayer con Rosa, que hablaba con ella, que lo que es la música, el arte, es lo que nos ha ayudado a llevar todo esto y creo que tenemos que apoyar a los artistas como vosotras que lo dais todo y que no sé, que hay que estar ahí. Así que me tendréis que enviar todos los enlaces y todo para ir promocionándolo y pondré los enlaces también en el vídeo para que todo el mundo y animar a todos a ir por lo menos a ver 2 obras de teatro al año, mínimo. Jolín, yo iría una vez a la semana si pudiera. Pero bueno, sé que... Mira, ya me daba con un canto en los dientes si cada ciudadano, cada uno, viera 2 obras de teatro al año. Me daba con un canto en los dientes. Sería maravilloso. Ya. Yo creo que también empieza... Que somos siempre los mismos los que vamos a ver muchas obras al año, ¿no? Pero poquitos. Sí. Poquito, pero yo creo que también a lo mejor en el colegio habría que fomentar eso más. Yo sé que yo viví en Estados Unidos muchos años y el teatro sí que está allí, en el teatro, en el instituto, hay teatro, se hacen las obras de teatro, entonces hay esa cultura, entonces tú ya vas un poco concienciado, ¿no? Aquí no, aquí, yo creo que es un poco diferente. Sí. Sí. Y es aquí en matemáticas, tal, pero la cultura... Yo tengo suerte porque mi nieto ya lo he metido y tiene 12 años y ya ha hecho 2 cortos y alguna cosita y estoy a ver si hay manera de que pueda ir a hacer teatro y claro, cuesta mucho encauzar a los niños en la cultura. Bueno, pero yo creo que hay que seguir. Tan necesaria. No, y esta entrevista era un poco para esto. Espero que todo el mundo lo vea, que os escuche y que os ayude. Voy a ver, hay comentarios. Madre mía, aquí hay 1000 comentarios.
Esperar, a ver, uy, madre mía, os habéis puesto todos a ver. Hola, Vanessa, a la banda. Hola, prima, María Dolores Hernández. Hola, Loles, te ves guapísima. Otro, buenas tardes. Hola, mami. Hay de todo aquí, buenas tardes. A ver si hay alguna pregunta. Hola, Loles, te ves guapa. Una chica estupenda, muy divertida. Nada. Todas, que estáis guapísimas. Fenomenal. Flori, Flori Moreno, te deseo que algún día cumpla sus sueños. Josefina. Es mi hermana. Ah, tu hermana. Aitor, ole, a ver, profe de teatro. Ole, Aitor Juan Luz. Ole, esa profe de teatro. A ver, espérate, que hay tantos. A ver, Vanessa. Un compañero. Aitor, hay un compañero, un beso de ti, Aitor. A ver, Vanessa a la banda. La edad se lleva en el corazón y Loles es pura frescura. Ah, qué bien. Es mi prima, viven en Barcelona. Y siguen todo lo que vamos en ¿Tienes más fans que yo? Begoña. ¡Los años! Jolín. Mi padre, mi fan. Guapas y talentosas. Ay, qué bonito. Gracias. Miguel Ángel Juan Montero. Begoña, vamos. Y Chelo Hernández. Es un placer escucharte y ver lo ilusionada que estás con el teatro. Ay, te quiero, Miguel Ángel Juan Montero, te quiero. Oh. Y yo a ti, Miguel. Oh. No, me hace muchísima ilusión ver que hay tanto, que hay gente que os apoya y esto hay que seguir difundiéndolo y hablándolo y entre todos podemos. Las artes tienen que... Nos alimentamos. Claro que nos alimentamos del cariño que nos dan los actores, te alimentas del cariño que te da el público y es nuestra sangre. Claro. Sí. Es muy difícil ahora hacerlo, como dicen siempre, el teatro y el cine es completamente diferente, porque el teatro es igual, como la danza. Recibes cuando escuchas a la gente los aplausos o la risa, te da una diferente energía que a lo mejor leer un guión a una cámara. Entonces, me imagino que lo echáis muchísimo de menos. Yo tuve la suerte de actuar con este grupo de clásico en Mérida. Y eso no se me borrará nunca de mi mente. Aquel teatro que hablabas normal y que estaba lleno, enorme, y que te oían, se te ponía la carne de gallina. Y decía yo, empezaba casi y decía, y me están creyendo. Estaba haciendo un monólogo, no me acuerdo la obra, y se lo creen, lo que les estoy diciendo. Y estaba súper emocionada. A ver, será tu padre y dice, hola, hija. Mi padre. Mira, los padres hola, papá. Hola. Me encanta los fans. Los padres son siempre los fans número uno. Hombre, mi fan número uno siempre. Sí. Qué bien. Ay, chicas, pues qué bien. Pues tengo muchísimas ganas de ir a ver cualquier obra, cualquier cosa que hagáis, de verdad. Voy a ser la primera que me compre la entrada y voy a animar a todos a ir a veros. Sois de verdad que genial. Yo creo que el teatro, las artes, lo tengo que seguir repitiendo. Es una forma de vida. Sí, no te preocupes que tendrás siempre la invitación. Te la haré llegar, ¿no? Que tengo un correo que puede hacerte llegar las cosas. Irás siempre cuando hagamos algo. Y Miguel Ángel Juan Montero, Sebas, a ti también te quiero. Todo el mundo se quiere. Nos queremos todos. Ay, chica, se me ha pasado media hora así volando. Yo me quedaría volando, ya ha pasado media hora, ¿en serio? Ya ha pasado media hora. ¿Os gusta mi telón? ¿Os ha gustado mi set? Hombre, rojo, como tiene que ser. Lo que he tenido que hacer para pegar eso en la pues nada, córrelo. Aparte te sienta muy bien el rojo de fondo Yo creo que lo voy a dejar, ¿no? Es como muy Scarlett. Sí, estás. Yo lo voy a dejar. Hasta que alguien me encanta, Nuria. Me encanta. Me encanta todo lo que escribes. Es que si yo tuviera tu edad y viviera en este mundo que tú vives, yo haría cosas así, parecidas a las tuyas, bailar no, pero esos comentarios, esas crónicas con esa frescura, con esa simpatía, es que me encantan. Me encanta. A mí también. Yo te acabo de descubrir hace unos días y bueno, pues ya me quedo ya para siempre siguiéndote. Total, claro. Pues nada, pues a ver
como yo siempre estoy venciendo mis miedos, la semana pasada sí que tuve el programa de Vence tus miedos, el teatro, mira que no lo puse, y también es un miedo porque a mí, aunque no lo pensáis, soy muy tímida, soy una persona muy tímida, entonces tendré que ay, qué susto, creía que se había caído el chiringuito. Pues me voy a tener que apuntar a una clase de teatro. Lo veo. Pues cuando quieras, por mi parte. Yo también era muy tímida, ¿eh? Yo era súper tímida, de joven, de adolescente, y ya he perdido todas las vergüenzas. Pues nada, hay que empezar por algo. Yo quiero agradecerle a Begoña que haya estado aquí, porque, bueno, la queremos mucho, el grupo estamos todos felices, porque de verdad que es una gran directora, que tiene una psicología, porque, oye, somos complicaditas, ya con estos años, no te creas que hay que... Y ella es divina, de verdad, la queremos un montón y agradecemos que estés con nosotros. Gracias, Mónica. Gracias por elegirme para acompañarte en esta entrevista, que es una entrevista para ti, y yo, bueno, pues he sido la elegida y estoy súper contenta. Y muchos besitos para los compis de Aula de... Un último comentario, Ana María Aligua, no sé si lo estoy diciendo bien. Soy actriz y compañera de este grupo y durante el confinamiento no he parado de hacer vídeos para continuar sintiendo que estoy subida en el escenario. Besos. Ay, es la payasita del grupo, porque lo hace todo muy bien. Hoy nos ha puesto un vídeo bailando el Lago de los Cisnes, que me he acordado de ti. Bueno, fantástico. Mándamelo, por favor, Ana María, tengo que verte bailando. Luego te lo mando. Sí, lo ha hecho muy bien, muy graciosa. Vale, sí, cada una tenemos nuestra peculiaridad. Hay algunas que cantan fantástico, que todo, pero bueno, nos vamos arreglando y vamos trabajando y vamos divirtiéndonos. Eso es lo principal es divertirse, vivir el día a día y, como ha dicho Begoña, ya mañana ya sabremos. Eso es como un guión, es como no improvisar. La vida es una improvisación, así que nos quedamos con eso. Bueno, chicas, pues nada, os doy un beso muy grande. Gracias. Y sé que estaremos en contacto. Gracias. Adiós. Chao. Adiós. Chao. Gracias. Adiós, nos vemos.